El primer tema que vamos a ver ya técnicamente es hacer troubleshooting a la capa 2. El orden que vamos a seguir es primero ver la capa 2, después ver la capa 3 y después ver todos los servicios que están arriba de estas dos capas. Como ya habíamos comentado, si algo en la capa 2 no funciona, obviamente no va a funcionar todo lo que está arriba, la capa 3 o cualquier servicio de capa 4 o capa 7 que esté arriba de él. No va a funcionar si la capa 2 no funciona. Entonces vamos a empezar con la capa 2. Esa es la metodología que vamos a estar usando de aquí en adelante. Eh, Como se podrán imaginar, este examen de troubleshooting está enfocado a todo lo que se ve en el curso de route y en el de switch. Entonces sí es importante que tengamos fresco todo lo que conocemos de lo que es route y switch. Para todos aquellos que presentaron los exámenes anteriores, ya sea el BCCI y o el BCMCN, es lo mismo. Vamos a estar viendo todos los protocolos que vimos en esos exámenes o en esos cursos, pero ahora enfocados nada más a la parte de troubleshooting. Obviamente en el examen, como ya deben de saber, del 80 al 90% del examen es estar viendo una topología, estar viendo las configuraciones y en esa configuración o en ese conjunto de todos esos equipos de red va a haber un solo error y debemos de encontrarlo. Entonces de aquí en adelante es a lo que vamos a estar enfocados. Las preguntas que van a ver al final de cada capítulo, las preguntas que pueden hacer ustedes, esas van a ir enfocadas a lo que es del 10 al 20% del examen, que son las preguntas de opción múltiple. Ahora bien, supongo que varios de ustedes tomaron el curso de BCCI y BCMCN en lugar del de Route y el de Switch. Cualquier tema que exista en Route y Switch y que no existía en el BCCI y BCMCN, no se preocupen, aquí los vamos a ver un poquito más a fondo para que puedan hacerle troubleshooting. Ahora, ¿qué vamos a estar haciendo? Lo que vamos a estar haciendo aquí adelante es ver configuraciones que sí funcionan, ver los shows y debugs cuando todo funciona bien para saber que realmente está funcionando bien, cómo podemos verificar si algo está funcionando bien. Después vamos a colocar errores en la configuración y vamos a ver cómo se van a ver los shows y debugs cuando hay estos errores. Finalmente en el examen no vamos a poder cambiar configuraciones para verificar si lo que pensamos que está erróneo es exactamente el problema. Vamos a poder usar shows y debugs, pero no vamos a poder cambiar la configuración. Entonces es bien importante entender cuál es el output de los shows y los debugs cuando todo está funcionando bien y cuando hay errores para poder determinar cuál es el problema. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Ese es el primer diagrama con el que vamos a estar trabajando. Como pueden ver, es algo muy sencillo. La red va a constar solamente de un switch, en este caso es el DSW1, que tiene en el puerto fase Ethernet 02 conectada a la PC número 1. La PC número 1 tiene esta IP 192.168.1.1 y en la interfase fase Ethernet 01 está conectada a la PC 2 con la IP 192.168.1.2. Entonces, si ambas PCs están en la misma VLAN, no debe de haber ningún problema de que la PC1 pueda pinguear a la PC2 y la PC2 pueda pinguear a la PC1. Ahora bien, realmente no vamos a tener PCs. Este es un router y este también es un router. Pero para cuestiones del examen vamos a suponer que son PCs tal cual. Ustedes se podrán imaginar que en una topología tan simple no puede haber muchos errores y tienen razón, realmente no podemos tener tantos errores en una configuración tan sencilla. Pero la verdad es de que cuando la red se va haciendo más grande, cualquier cosa, por más sencilla que parezca, nos puede quitar bastante tiempo en darnos cuenta cuál es el problema. Entonces aquí nos vamos a ir yendo poco a poco. Vamos a ver topologías muy pequeñas, más que todo para ver qué errores puede haber y cómo nos podemos solucionar. Si ustedes piensan que un error en el que ustedes no puedan caer es de que, por ejemplo, una interfaz esté apagada y que ustedes no se puedan dar cuenta, créanme que es cierto que no se pueden dar cuenta porque el tamaño de la red es tan grande que es en lo último que van a pensar. El examen de troubleshooting puede tener un error como tener una interfaz apagada tan simple como eso, pero si ustedes no se dan cuenta pueden
tardarse 15 o 20 minutos en darse cuenta de ese error tan pequeño. Entonces vamos a estar, como les digo, metiendo errores a la configuración y vamos a la línea de comandos primero a hacer que funcione normalmente, ver algunos shows y después vamos a cambiar configuraciones para ver cómo nos podríamos dar cuenta de sus errores. Aquí estamos en el switch 1. Si le damos show run, vamos a ver lo que tiene configurado la interfase fase Ethernet 01 y la interfase fase Ethernet 02. Entonces, lo que estamos diciendo es de que aquí va a haber una PC en cada uno de esos en la VLAN 10. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente irnos a la interfase fase Ethernet 01, ponerle switch port mode access, switch port access VLAN 10. Me dice que la VLAN no existía y la está creando. Nos vamos a ir a la interfase fase Ethernet 02 y vamos a hacer lo mismo. Switch port mode access, switch port access VLAN 10. Ahora bien, el switch port mode access no tenemos por qué ponerlo, no es obligatorio, pero realmente es muy recomendable que cuando vayas a poner un host le pongas switch port mode access. Si no le pones switch port mode access, lo que va a pasar es que DTP va a intentar hacer un trunk ahí. Si no puede hacer el trunk, se va a ir a modo de acceso. Al tiempo de ponerle switch port mode access, estás quitando DTP en la negociación. Y eso es una buena idea, porque si lo dejamos abierto, alguien más puede poner un switch ahí, puede hacer un trunk y puede hacer varias cosas indebidas en la red si pone su switchecito con un trunk por ahí. Entonces, la recomendación es de que si vas a poner una PC o un access point o un servidor, etcétera, pongamos switch port mode access. Y estamos poniendo switch port access VLAN 10. Aquí debe de estar funcionando. Nos vamos a ir al router que se llama PC1. Vamos a ponerle show IP interface brief y vamos a ver que ya tiene la IP conectada y dice que está arriba. Si nos vamos a la PC2, debemos de ver lo mismo. La PC2 debe tener la 1.2 y así es. Entonces, si desde la PC2 que tiene la 1.2 le tiramos un ping a la 192.168.1.1, vemos que si nos contesta, si pingueamos a nosotros mismos también nos va a contestar. Entonces, la red está funcionando, nuestra pequeña red está funcionando, la PC1 le tira un ping a la PC2 y contesta, y si nos vamos a la PC1 y le tiramos un ping a la 192.168.1.2, también nos contesta. Vamos a regresarnos al switch 1 y lo que vamos a hacer primero es poner comandos que nos van a ayudar a ver cómo está la red funcionando. El primero que podemos ver es show VLAN. Aquí lo que debemos de ver es de que la VLAN que estamos usando esté creada. Con el show VLAN podemos ver que la VLAN 10 está creada. Y además con el comando de show VLAN podemos ver qué interfaces están asignadas a esa VLAN. En este caso la fase Ethernet 01 y la fase Ethernet 02 están asignadas a la VLAN 10. Es una manera muy fácil, muy rápida de darnos cuenta si la interfase que nosotros estamos haciendo el troubleshooting está en la VLAN adecuada. Otro comando con el que nos podamos dar cuenta si se está forwardeando el tráfico, si se está avanzando tráfico, es con el spanning tree. Si le ponemos show spanning tree en la VLAN 10, podemos ver en qué puertos se está forwardeando esa VLAN 10. En la VLAN 10 se está forwardeando el puerto 1 y 2. Estos no nos interesan por lo pronto, esos son trunks. Pero lo primero que estamos viendo aquí es de que con el show spanning tree VLAN 10 podemos ver qué interfaces sí están forwardeando el tráfico. Show interface status.
El Show Interface Status también nos va a dar esa información. Si se fijan aquí, nos dice que la fase Ethernet 01 y la fase Ethernet 02, el status está conectado. Eso disable es porque está administrativamente abajo. La VLAN 10 es la que está en el puerto 1 y puerto 2. Otro comando es show interface fase Ethernet 01. Eso lo que nos va a importar es de que aquí diga connected y que esté up. Vamos a meterle un error en la configuración. Si nos vamos a la interfase fase Ethernet 01, le vamos a poner switch port access VLAN 19. Aquí lo que estamos haciendo es hacer que estén en VLANs diferentes y obviamente si nos vamos por ejemplo al switch 1, perdón, a la PC1 que está aquí y le tiramos el ping al 2, ya no nos va a contestar porque está en una VLAN diferente. Entonces si por ejemplo nos dicen que el problema es de que la PC1 no puede llegar a la PC2, como se puede ver en ese problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Desde el punto de vista del examen, que no podemos mover las configuraciones, nada más vamos a poder usar los shows. Podemos empezar con show VLAN para ver si la VLAN está creada, la VLAN 10. Vamos a ver que la VLAN 10 sí está creada. Pero aquí también podemos ver que la PC2, que está conectada en el fase Ethernet 01, no está con la VLAN 10, está con la VLAN 19. Entonces, con ese comando nos podemos dar cuenta inmediatamente cuál es el problema. ¿Qué otro comando nos puede servir? El show spanning tree VLAN 10. Aquí me va a decir qué interfaces se están forwardeando. Aquí me dice que la interfase fase Ethernet 02 sí está forwardeando la VLAN 10, pero no aparece la fase Ethernet 01. Entonces aquí ya podemos asumir correctamente que la fase Ethernet 01 no se va a comunicar en la VLAN 10. Si le ponemos show interface status, aquí podemos ver que la fase Ethernet 01 y la fase Ethernet 02 están en VLANs totalmente diferentes. Ese es otro comando que nos puede ayudar a ver el mismo problema. El show interface fase Ethernet 01 nada más nos va a dar estadísticas de que sí está arriba, pero aquí podemos ver que está arriba. Entonces realmente podemos ver aquí cuál es el problema, que es que está en una VLAN equivocada. Entonces simplemente vamos a la interfase fase Ethernet 01 y le ponemos que debe de estar en la VLAN 10. Con esto vamos a usar el comando show span VLAN 10, show span tree VLAN 10. Podemos ver que ya está en listening y eventualmente va a pasar a forwarding. Después de 50 segundos de listening debe de pasar a forwarding. Ahí está en learning. Obviamente mientras que esté en listening y learning no va a funcionar. Hasta que esté en forwarding es cuando va a funcionar el ping o la comunicación entre ambas. Ahí está en forwarding. Entonces eso es lo que podemos estar viendo aquí. Y como les comento, están esos otros dos comandos que nos van a servir. El show VLAN, que nos va a decir que sí están en la misma VLAN los puertos. Y el show interface status. Les vuelvo a comentar, este error se puede ver como muy estúpido, como muy sencillo, como de CCNA, y la verdad es de que sí es de CCNA, pero también es cierto que, como les comento, en una red grande, si no tienen una manera estructurada de hacer el troubleshooting, se les puede pasar por alto esta pequeñez y por eso no puede haber comunicación de algún lado. Otro error que podemos poner en la configuración es apagar el puerto. Si nos vamos a la interfase fase Ethernet 01 y le ponemos shutdown, insisto, este error lo pueden ver como muy estúpido, pero si no tenemos una manera estructurada de hacer las cosas, realmente no nos vamos a dar cuenta hasta después de mucho tiempo.
No tengo que irme a la PC1 y a la PC2 a hacer la prueba, obviamente no nos va a contestar. ¿Y qué comandos podemos usar? Podemos usar el show VLAN para ver si la VLAN está creada. Si se fijan aquí, me dice que la VLAN 10 está creada, está activa la VLAN y los puertos fase Ethernet 01 y fase Ethernet 02 están en esa VLAN. Entonces, este comando no nos va a ayudar para saber si el puerto está apagado o no, como pueden ver aquí. Si le damos el Show Spanning Tree VLAN 10, aquí sí me debe decir de que por alguna razón el puerto 10 no está siendo forwardeado. Perdón, la VLAN 10 no está siendo forwardeado en el puerto 1. Aquí lo podemos ver claramente. No aparece la fase Ethernet 01. Con el Show Interface Status vamos a poder ver que la fase Ethernet 01 está en la VLAN 10, pero el status es Disable. Aquí nos podemos dar cuenta que por alguna razón este puerto está deshabilitado, y si vemos la configuración, Show Run Interface Fase Ethernet 01, vamos a ver de manera rápida que está en Shutdown. Si le damos Show Interface Fase Ethernet 01, también vamos a ver que está administrativamente abajo. Vamos a regresarnos a Show VLAN. Aquí podemos ver que la VLAN está activa. ¿Qué pasa si apago todos los puertos? Este es de 24 puertos, si mal no recuerdo. Interface Range. Shoot. Todos los puertos están apagados en este momento. Lo que les quiero mostrar es de que si le damos un Show VLAN, bueno, de hecho si ninguna VLAN, eso depende de la plataforma. En algunas plataformas, si no hay ninguna interfase en la VLAN, aparece como suspendida o inactiva. En este caso no es así. Vamos a volver a prender los puertos en modo de configuración. Interface Range de la fase Ethernet 01 a la 24. Uy, no shoot. Entonces, como pueden ver, en este diagrama no le podemos mover a gran cosa todavía. Ya veremos más cosas avanzadas más adelante cuando veamos seguridad en los switches. Pero por lo pronto estos dos errores sí pueden ser comunes. En el examen sí se los pueden encontrar. Por muy tontos que les parezcan, sí se los pueden encontrar en el examen de troubleshooting. Así bien, en resumen, lo que vimos es, en hacer troubleshooting a las VLANs, es verificar si las VLANs están asignadas de manera correcta. También verificamos cuando un puerto está apagado, cómo nos podemos dar cuenta. La pequeña configuración que tenían los switches es la que se ve aquí: interfase fase 302, switch por mode access, switch por access VLAN y la VLAN que en este caso es la 10. Vimos lo que nos da de output el show VLAN, show spanning tree VLAN 10, show interface status y show interface fase Ethernet, lo que sea. Entonces sí es importante el saber qué output nos dan estos 4 shows para el examen de troubleshooting. Y básicamente hasta ahorita la parte de VLANs es muy sencilla, no vamos a ver otra cosa hasta más adelante que ya veamos seguridad. El diagrama ahora lo movimos un poco agregando un switch extra, el DSW2. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a ver son los trunks. Los trunks, como podemos recordar, son interfaces entre switches en las que pasan no solamente una VLAN, sino varias. Entonces lo que vamos a hacer aquí es pasar aquí la VLAN 10 para que haya comunicación de la PC1 a la PC2. Lo que cambia la configuración es de que ahora la PC2 está conectada a la interfase fase Ethernet 01 del switch 2.
En este caso, el trunk está conectado en ambos casos en la fase Ethernet 0 diagonal 24. Hay quien me ha preguntado que si para hacer un trunk tienen que estar en la misma interfaz los switches. La respuesta es no. Ese podría estar en la fase Ethernet 0.23, por ejemplo, y no habría ningún problema. Lo primero que vamos a hacer es ir al switch 1. Nos vamos a ir a modo de configuración. Nos vamos a meter a la interfase fase Ethernet 0.24, que es el trunk. Le vamos a poner switch port mode trunk, switch port trunk encapsulation, y aquí tenemos la opción de usar ya sea .1Q, ISL o que lo negocie. Vamos a empezar con .1Q. Si recuerdan .1Q, la diferencia es de que la VLAN nativa no la encapsula. Eso es del curso de switching. Nos vamos a ir al switch 2 y vamos a hacer lo mismo. Interfase fase Ethernet 0.24, switch port mode trunk y switch port trunk encapsulation .1Q. Con esto ya debe de estar funcionando, porque si vemos aquí la interfase fase Ethernet 0.1 ya está configurado como VLAN 10. Vamos a ir a la PC2. Le vamos a dar un ping a la 192.168.1.1 y nos debe de contestar, y así es, porque esta tiene la interfase 2. Entonces podemos ver que si hay comunicación, el trunk está funcionando. ¿Cómo podemos verificarlo? Se puede verificar de varias maneras. Podemos utilizar, por ejemplo, el comando show interface trunk. Y si nos vamos al switch, tal vez sí me diga, porque ahorita estábamos en la PC2, que es el router. Show interface trunk. Y podemos ver aquí que la fase Ethernet 0.24, el modo es on, la encapsulación es 802.1Q, el status sí está en trunking, y la VLAN nativa es la de default, que es la 1. Nos dice que por ahí están pasando de la 1 a la 4094. Esas son las que nos dejan pasar en el trunk. Y aquí nos dice cuáles son las que realmente están pasando, porque sí están configuradas. La 1, la 10 y la 19 están configuradas, entonces sí las está pasando. Esas son las que están activas, la 1, 10 y 19. Entonces esa es una manera de verlo. Si le ponemos show VLAN, el fase Ethernet 24, si se fijan aquí no aparece ni en la VLAN 1 ni en la VLAN 10. No significa que no los esté dejando pasar, simplemente significa que está en trunk. Entonces, si no aparecen aquí, una posible causa es de que es porque esté apagada la interfase, o la otra es porque está en trunk. Otro comando que podemos usar es el show interface switchport. Aquí la fase Ethernet 0.22, perdón, la fase Ethernet 0.2 es la que tiene la VLAN 10. Podemos ver que nos dice switch port está habilitado. El modo es static access, eso es switch port mode access. El modo de operación está en access también. El trunking encapsulation está como negociado. El access mode está en la VLAN 10. Vamos a ver lo que nos dice la 24, que es donde está el trunk. Obviamente eso lo tenemos que verificar en ambos lados si tenemos un problema con el trunk. Dice que el switch port está habilitado.
El modo administrativo es el que configuramos, está en trunk. El modo de operación está en trunk. Está como .1q, como .1q. Este de Access Mode VLAN es porque es el que está por default. Aquí nos dice la VLAN nativa, que está habilitada la VLAN nativa también. Es lo que nos dice eso. Esa es la información importante de este comando. Si le damos Show Interface Status, que ese ya lo habíamos visto también, podemos ver que la fase Ethernet 0.24 está en trunk. Entonces ese también es un comando importante. Si le damos Show Spanning Tree para la VLAN 10, lo que debemos de ver es de que también se esté forwardeando en el trunk. En este caso aquí dice que el fase Ethernet 0.24 sí se está forwardeando la VLAN 10. Entonces este comando también nos va a servir para ver si esa VLAN en particular está pasando por el trunk o no. Vamos a cambiar un poco la configuración y lo que vamos a hacer es irnos a la interfaz del trunk y lo que vamos a hacer es switch port trunk encapsulation y le vamos a poner que la negocie, le vamos a poner negotiate. Ok, switch. Aquí lo que vamos a hacer es default interface fase Ethernet 0.24. Ok, ahorita está por default, la configuración por default. Nos vamos a la interfaz de fase Ethernet 0.24. Le ponemos switch port trunk encapsulation y le vamos a poner que la negocie. Si vemos la configuración, dice que está en Mode Dynamic Desirable. Entonces ahí puede tomar trunk o puede tomar access dependiendo de lo que tengamos conectado. Si tiene conectado un switch, va a tomar el trunk. ¿Cómo podemos verificarlo? Si le ponemos show interface status, vamos a ver que la fase Ethernet 0.24 está en trunk. Si le ponemos show interface trunk, podemos ver que la fase Ethernet 0.24 está en modo desirable. La encapsulación es 802.1q. Esta N significa que fue negociado, el 802.1q. El estado está en trunking y la VLAN nativa es la 1. Y aquí nos dice que sí nos está dejando pasar la VLAN 10. ¿Qué pasa si nos vamos al switch 2 y le ponemos ahora que ya no va a ser .1q switch port mode trunk switch port trunk encapsulation y le ponemos que va a ser ISL. Si aquí le ponemos show interface trunk, podemos ver que aquí dice que la encapsulación es ISL y el modo es on. Aquí es un error del iOS. En ISL no hay VLAN nativa, pero siempre la pone. Entonces a esto no le hagan caso. Native VLAN 1, cuando es encapsulación ISL, eso no tiene nada que ver porque no hay VLAN nativa. Lo que quiero que vean es de que si nos vamos al switch 1 y le ponemos show interface trunk, podemos ver que el modo aquí dice desirable y no dice on, porque aquí está en negociación. Dice que la encapsulación es ISL, pero tiene la N, que es porque fue negociada. El estatus es trunking, entonces todo está funcionando correctamente. Si le damos show interface status, pero para no ver todo, aquí voy a cambiar mi teclado a inglés.
y le vamos a poner que empiece donde diga 0 diagonal 24. Está conectada y en trunk show interface switchport. En la fase de 0.24 el switchport está habilitado. El modo administrativo está en Dynamic Desirable y esa negociación lo mandó a Trunk. La encapsulación es ISL y la VLAN nativa, como les digo, no le tienen que hacer caso cuando es ISL. Entonces lo importante aquí es de que el modo es Dynamic Desirable y el modo está en Trunk y es ISL. Esa es la manera en la que podemos probar que nuestro trunk está correcto con esos comandos. Ahora vamos a empezar a meterle errores. Por lo pronto nos vamos a regresar. Realmente podemos meter más errores con .1q. Entonces nos vamos a regresar en el 2, config t, y le vamos a poner aquí .1q. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a ponerle errores a esta configuración que está funcionando. El primer error que le vamos a poner es en la interfaz de fase Ethernet 0.24, que es donde está el trunk, y ahorita los dos están como .1q. Vamos a ponerlo como ISL. Entonces, switchport, trunk, encapsulation, ISL. De un lado está como ISL, del otro lado está como .1q. Aquí vemos que nos manda algunos mensajes. Block port type, blocking fase Ethernet 0.24 en la VLAN 1, inconsistent port type. Vamos a ver lo que son los comandos que nos pueden ayudar. Si por ejemplo nosotros vemos que no hay comunicación entre la PC1 y PC2, probablemente empezaríamos nuestro troubleshooting con el show VLAN. El show VLAN lo que veríamos sería si realmente está asignada correctamente el puerto de la PC en la VLAN adecuada, lo cual vamos a ver que sí es así. El fast Ethernet 0.24 aquí lo vemos que está en la VLAN 1. Entonces esto es algo extraño, no debería de estar aquí. Lo que podemos hacer ahora es verificar que la VLAN 10 se esté forwardeando tanto en el puerto donde está la PC como en los trunk, o en este caso el único trunk que tenemos. Entonces show spanning tree para la VLAN 10. Aquí ya podemos ver algo extraño, nada más se está forwardeando en la fase Ethernet 0.2, pero no en la fase Ethernet 0.24 donde tenemos el trunk. Si le ponemos show interface status, en la fase Ethernet 0.24 vemos que está conectada, pero no vemos que esté haciendo trunk. Es otra cosa que podemos ver extraño. Si le ponemos show interface switchport, y este le vamos a poner que empiece donde está el 0.24, podemos ver que el modo está en Dynamic Desirable. Ese es el modo en el que está. El modo operacional está en acceso, lo cual está extraño porque debería de ser trunk. El modo administrativo, que es como lo tenemos configurado, está como ISL. Entonces aquí ya vemos cosas muy extrañas, como pueden ver. Lo tenemos configurado administrativamente como ISL. El modo de operación está como acceso. Si vemos la configuración, está en modo desirable. Vamos a cambiarlo a que esté en trunk. Vemos el switch port. Dice está en modo trunk
El modo operacional está en trunk, la encapsulación es ISL. Vamos a ver ahora qué es lo que nos muestra. Si le ponemos show VLAN, el Fast Ethernet 024 ya no aparece, eso nos dice que sí está en trunk. Si le ponemos el show Spanning Tree para la VLAN 10, ahorita está en Learning y está en Forwarding. Entonces, este comando nos está diciendo de que efectivamente sí está en trunk y sí está forwardeando la VLAN 10. Si le ponemos Show Interface Status, podemos ver que está conectada y en modo trunk. Si le ponemos Show Interface Trunk, aparentemente no tenemos ningún problema. Aquí está encapsulación ISL y del otro lado debe estar como .1Q. Entonces, uno está como .1Q, el otro está como ISL. Las dos se ven funcionando correctamente. Pero si nos vamos a la PC1, que está aquí, y le tiramos un ping, vemos que no funciona. Entonces, como pueden ver, si el mismatch, si está configurado de un lado .1Q y del otro lado ISL, no nos vamos a dar cuenta a menos que le demos Show Interface Trunk y nos demos cuenta que la encapsulación es diferente. Al parecer todo está funcionando, las interfaces se ven arriba, las interfaces se ven en trunk, todo se ve como si estuviera funcionando todo bien en cuanto al trunk, pero realmente como están diferentes, la encapsulación no funciona. Si nos vamos al switch 1, config T, interfase Fast Ethernet 024, switch port, trunk, encapsulation, .1Q. Vamos a esperar a que levante. Ahí está abajo todavía. Ahí levantó el Fast Ethernet 024 en up. Show Interface Trunk. Ya dice 802.1Q. Si le damos Show Spanning Tree para la VLAN 10, todavía está en Learning. Si nos vamos a la PC donde no nos contestaba el ping, ahora podemos ver que sí funciona. Otro error que le podemos poner, si nos vamos al switch 1, config T, interfase Fast Ethernet 024, que es el del trunk, switch port, trunk, encapsulation, .1Q, no es switch port, trunk, native VLAN, y aquí podemos poner una VLAN nativa diferente a la default, que es la 1. Si nosotros ponemos aquí como VLAN nativa una VLAN que no se esté usando, no vamos a ver ningún problema. Tenemos que usar una VLAN que sí se esté usando para que exista un problema. Si le ponemos VLAN 10, lo que estamos diciendo es de que el switch 1, y aquí nos va a mandar varios mensajes de error, porque hay un mismatch en la VLAN y eso simplemente nos va a estar mandando errores un poco más adelante. Pero aquí lo que le estamos diciendo al switch 1 es de que cuando envíe información de la VLAN 10 hacia el switch 2, en este caso, no le ponga la etiqueta, que no le ponga el tag a esa VLAN 10. Del otro lado, cuando reciba el switch 2 un paquete que no tenga tag, o un frame en este caso que no tenga tag, va a asumir que es de la VLAN nativa, pero si en el switch 2 tiene la VLAN nativa como 1, entonces va a pensar que ese paquete es de la VLAN 1, no de la VLAN 10. Entonces aquí, como les digo, ese es el mensaje que nos va a mandar, Native VLAN Mismatch. Si aquí nos vamos a intentar hacer un ping entre la PC1 y PC2, no va a funcionar.
¿Por qué? Porque como les comento, cuando se mandan los paquetes, el switch 1 manda sin encapsular con un tag ese paquete y cuando lo recibe el switch 2 dice no tiene tag, entonces es la vila nativa. ¿Qué vila nativa tengo configurada? La 1, entonces no funciona. Si nos vamos al switch 1 y empezamos a ver cómo nos podemos dar cuenta de este problema además del log que nos va a estar mandando, si le ponemos show VLAN no nos va a decir mucho. Aquí va a aparecer que todo está correcto. Si le ponemos show spanning tree para la VLAN 10, también, bueno, aquí ya nos dice que está en VKN, blocking, y con un asterisco. Este es un indicativo de que tenemos un problema en el tronco. No está forwardeando la VLAN 10 por ahí. Si le ponemos show interface status, vemos que está conectada y en trunk. No nos da mucha información realmente. Si le ponemos show interface switchport, que empiece donde diga 0/24, aquí nos dice que está en .1q, negotiation of trunking on, trunking native mode VLAN 10. Aquí nos está diciendo que la VLAN nativa es la 10. Esa es una manera de darnos cuenta. Claro que tenemos que comparar las configuraciones para ver si la VLAN nativa es correcta o no. Show interface trunk. Aquí nos dice que la VLAN nativa es la 10. Obviamente no tenemos comunicación. Ahora lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Si nos vamos a la interfaz fase Ethernet 0.24 y le ponemos que la VLAN nativa es la 19, por ejemplo, hay un error en la configuración porque la VLAN 19 está nativa de un lado y en la otra es la 10, pero como no estamos usando la VLAN 10, en teoría sí debería de funcionar. Ahí me está marcando todo el error. To show span for VLAN 10. Ahorita está en listening. Vamos a esperar a que esté en forwarding. Ahí está en forwarding, lo que significa que si me voy a la PC1 y le tiro el ping, sí va a contestar. Aunque la VLAN nativa esté mal configurado en los switches, sí hay comunicación porque la VLAN 10 en particular, cuando el switch 1 la manda con el tag de la VLAN 10 porque la VLAN 10 no es nativa. Cuando la recibe el switch 2, como no tiene la VLAN nativa como la 10, simplemente ve que es un paquete o un frame de la VLAN 10, entonces no hay ningún problema. Entonces, aunque exista esa mala configuración, sí va a funcionar porque la VLAN en la que están las PCs, en ambos casos no es nativa. Nada más vamos a tener problemas cuando de un lado sí sea nativa, en donde tengamos servicios y del otro lado no. Claro que aún así no es recomendable tener la VLAN nativa diferente. Nos vamos a ir al switch 1 y le vamos a poner que la VLAN nativa es la 1. Show spanning tree for la VLAN 10. La VLAN 19. Ahorita está en blocking porque todavía ahí está ya donde se va a dar cuenta que ya tenemos la configuración correcta. Y ya cuando esté correcta va a pasar a forwarding. Otra manera que podemos hacer que se rompa la configuración del trunk es, si nos vamos a la interfaz Fast Ethernet 0.24,
le podemos poner switch port, trunk, allowed, VLAN. Y aquí le vamos a decir que VLANs podemos pasar por el trunk y cuáles no. Aquí está allowed, encapsulation, active y pruning. Si le ponemos, por ejemplo, allowed, creo que después es VLAN. Allowed VLAN 19. Aquí le estamos diciendo que por ese trunk nada más puede pasar la VLAN 19. Si nosotros nos vamos a la PC 1 y tratamos de hacer el ping, ya no nos deja porque en el trunk no estamos dejando pasar la VLAN 10. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Si le ponemos show VLAN no nos va a dar información para darnos cuenta de este problema. Si le ponemos show spanning tree para la VLAN 10, nos vamos a dar cuenta que nada más está en la fase Ethernet 02 y no está en la fase Ethernet 024. Entonces aquí ya podemos pensar que hay un problema en el trunk. Si le ponemos show interface status, obviamente no nos va a dar información para saber cuál es el problema, porque aquí dice que está en trunk. Si le damos show interface switch port y le ponemos que empiece en el 024, no nos da tampoco gran información acá arriba, pero acá, si se fijan, trunking VLANs enable, aquí nada más dice que es la 19. Entonces con este comando, con el show interface switch port, nos podemos dar cuenta que en el trunk nada más está habilitada la VLAN 19. Y por último, este show interface trunk nos va a ayudar de bastante porque aquí nos dice cuáles son las VLANs que sí está dejando pasar. Entonces con este comando nos podemos dar cuenta que el problema es la configuración del puerto trunk que tiene este comando. Vamos a solucionar el problema. Simplemente podríamos poner el comando switch port trunk allow VLAN add, que agregue una como 10. Si vemos la configuración de la interfase, podemos ver que ahora dice 10 y 19. Si lo hubiera puesto aquí sin el add 10, borraba el 19 y dejaba el 10 nada más. Lo que vamos a hacer ahora es borrar la configuración del VLAN allowed para que deje pasar todas las VLANs y no tengamos ningún problema. Bien. El último issue que vamos a ver con el trunk es cuando está apagado un puerto de trunk. Entonces simplemente le vamos a poner en shoot. Si lo ponemos en shoot, obviamente ya no hay comunicación entre la PC1 y PC2, porque simplemente pues no hay manera de comunicarse. Y así es. Nos vamos al switch 1, que fue donde lo apagamos, y la pregunta es ¿cómo nos podemos dar cuenta si existe el problema? Con el show VLAN podemos ver que el fase Ethernet 024 sí está listado, entonces desde aquí ya podemos saber que no está en trunk. Si le damos el show spanning tree VLAN 10, nos vamos a dar cuenta que nada más está en el 02 y no está en el 24. Si le ponemos show interface status, es la primera indicación que nos va a decir que hay un problema, porque el fase Ethernet 024 aparece como deshabilitado. Si le hubiéramos dado primero un show interface switch port, y se me volvió a mover el teclado.
P0 diagonal 24, podemos ver que el modo operacional está en down. Si le ponemos show interface trunk, podemos ver que no nos da nada. Obviamente si nos vamos al 2, al switch 2, y le ponemos los mismos comandos, vamos a ver algo parecido. ¿Por qué? Porque el enlace no está arriba. Show VLAN, el 24 está ahí. Show spanning tree para la VLAN 10, no aparece. Show interface status, el 24 dice not connect, es decir, sí está habilitado el puerto, sí tiene el no shoot down, pero del otro lado no hay nada conectado. ¿Por qué? Porque del otro lado está apagado. Show interface switch port, cero diagonal 24. Modo operacional está en down. Show interface trunk, no me va a aparecer nada. Vamos a arreglarlo. Como pueden ver, esas son las maneras que podemos verificar que exista comunicación. Si nos vamos a... ¿Por qué creen que no me contesta aún, aunque ya está encendido el trunk? No me contesta porque ahorita está el spanning tree funcionando. Tiene que pasar por listening y learning, y ya cuando pase por listening y learning y pasa forwarding es cuando va a haber comunicación. Eso puede tomar, si recuerdan, hasta 50 segundos. Ahí ya me empezó a contestar. Este es el resumen de lo que vimos de trunks. Los 4 problemas que vimos fue cuando en un lado estaba ISL y en el otro lado estaba .1Q. También vimos cuando la vila nativa era diferente. También vimos cuando no dejábamos pasar ciertas VLANs en un trunk. Y también vimos cuando el puerto de trunk estaba apagado. Estos son los comandos que nos van a servir para poder determinar cuál es el problema. Claro que en todos los comandos, y ese no lo voy a estar poniendo, el show run sí es una gran ayuda, pero el show run debe de usarse hasta que nosotros nos imaginamos cuál puede ser el problema y no antes, porque la configuración de un switch puede ser muy extensa o de un router muy extensa, y estar viendo el show run no es la mejor manera.